Familia, buenas tardes, bienvenidos a esta gran vía que se abre para todos ustedes a través de nuestra página web www.ceutatelevision.com y ya saben, como siempre, que nos pueden seguir, comentar a través de nuestros perfiles de redes sociales, el de Facebook es Ceuta Televisión, el de Twitter @CeutaTV. Les pedimos que con el único límite de las buenas formas nos hablen de todo lo que quieran y a ser posible que nos digan desde qué parte del mundo nos están siguiendo, nos están viendo. Vamos como siempre con el repaso a la actualidad que comienza por las novedades en torno a la operación Paso del Estrecho en cuanto a intercambiabilidad de billetes y al carril único de residentes. Las ha dado a conocer hoy el delegado del Gobierno Nicolás Fernández Cucurul durante un simulacro desarrollado en la estación marítima. El carril de residentes para embarcar durante la operación Paso del Estrecho se habilitará como cada año, pero para ello los ceutíes tendrán que ser previsores y armarse de paciencia. Así lo ha explicado en la mañana de este martes el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurul. El carril para residentes se abrirá el 7 de agosto, justo después de la feria, y en principio estará abierto hasta el 3 de septiembre. No obstante, las fechas se podrán acomodar en función de las circunstancias. Y también recordar que el uso del carril de residentes supone el acceso al ceutí que decida utilizarlo al barco que haya elegido, si bien les recuerdo que ante la imposibilidad de duplicar medios, tienen que esperar para embarcar los últimos. El control fiscal se hace primero en la zona normal, por donde todos estamos habituados a pasar el resto del año, y luego se hace con los residentes. Por tanto, garantía de que se va a embarcar en el barco elegido, pero un poco de paciencia porque se embarca los últimos. El inquilino principal de la Plaza de los Reyes se refirió también a la intercambiabilidad de billetes. Posiblemente pueda ser decretada entre Algeciras y Ceuta en algún momento, por lo que recomienda anticipación a los ciudadanos locales a la hora de reservarlos. Recordar que en las fechas punta, en principio existe la posibilidad de la intercambiabilidad de billetes. Ya saben que desde Ceuta a Algeciras en los 2 últimos años no ha sido necesario eso, pero en algún caso en el trayecto Algeciras-Ceuta sí lo ha sido en los momentos puntuales, y por tanto volver a recordar a los ceutíes que en esta fecha es conveniente hacer la previsión de los viajes con la antelación suficiente para tener el billete sacado y no coincidir con las fechas en las que se pudiera decretar la intercambiabilidad. Fernández Cucurul se refirió también a la posibilidad de que se intensifiquen los controles en materia antiterrorista en Ceuta durante la operación Paso del Estrecho. En principio no está previsto que nos afecte. Nosotros estamos haciendo esos controles que la normativa decía que eran fundamentalmente para ciudadanos de la Unión Europea, un aumento de los controles interiores. Nosotros los estamos realizando con normalidad tanto en el Tarajal como en el puerto, y hasta ahora no ha habido afección y esperamos que no tenga mayor incidencia sobre la OPE. En cualquier caso, los refuerzos que se prevén para este periodo de la OPE ayudarán también a que discurra con normalidad, y esa es la previsión que tenemos. Blasco confirmó que en el caso de que este supuesto terminase por ocurrir, los servicios de emergencia, tanto de extinción como de atención a los heridos, estarían desplegados en cuestión de pocos minutos. El tiempo de respuesta en el caso de un incendio de este tipo de gases, normalmente los bomberos están respondiendo entre 5 o 7 minutos aproximadamente. Y en el caso de ser necesaria la asistencia sanitaria, pues de la misma manera. El 061 sería la primera gestión de emergencia sanitaria movilizado y tardaría aproximadamente igual que bomberos, y en caso de que fuera necesario el concurso de Cruz Roja, que actuaría en modo de un convenio que tiene con Protección Civil para la gestión de la operación Paso del Estrecho, pondría también a disposición de la emergencia todos los medios que tiene. Blasco confirmó que en el caso de que este supuesto terminase por ocurrir, los servicios de emergencia, tanto de extinción como de atención a los heridos, estarían desplegados en cuestión de pocos minutos. Declaraciones del responsable de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, Fernando Blasco, durante ese simulacro. Hoy es el Día Mundial de la Sordoceguera y por ese motivo en los bajos del edificio Trujillo se ha instalado un stand por parte de la asociación que los representa en Ceuta, de la entidad APACIDE. Como cada 27 de junio, este martes se ha conmemorado el Día Internacional de las Personas Sordociegas, una ocasión en la que APACIDE ha vuelto a salir a la calle para hacer más visibles a las personas que sufren esta discapacidad. Los años en este día salimos a la calle para concienciar a las personas. Realmente no salimos con el afán de recaudar. Lo que se recauda en este día, que efectivamente sí suele recaudarse algo, porque la generosidad del pueblo de Ceuta
es por todo el mundo conocida, es para hacer actividades con los usuarios, ya sean meriendas, salidas a la playa, los talleres de cocina, que les encanta hacerse sus tartas, mancharse y todas estas cosas, pero lo importante es salir para celebrar este día y para que nos conozcan. En esta ocasión, en un año en el que desde la asociación consideran que se ha avanzado a través de dos medidas fundamentales. De un lado, la puesta en marcha de un bastón específico, rojo y blanco, para aquellos que sufren esta discapacidad. De otro, el reconocimiento de la sordoceguera como discapacidad única. Bastón rojo y blanco nos dice que la persona que lo lleva es sordociega. Entonces, si queremos ayudarla, queremos dirigirnos a ella, pues tenemos que dirigirnos de otra manera, no podemos dirigirnos de viva voz, sino que habría que tocarla, en el hombro para que supiera que estamos ahí por si ella tiene alguna petición que hacer. Por fin el Inserso está cambiando el catálogo de valoración de discapacidades y por fin se reconoce la sordoceguera como discapacidad única y específica. En este momento Apastide atiende en Ceuta a cerca de una veintena de personas, de las que 13 son sordociegas, mientras que el resto tiene diversos problemas de comunicación o de discapacidad sensorial que son tratados en la asociación. Nosotros ahora mismo estamos atendiendo a 18, no todos son sordociegos totales, porque nosotros también estamos atendiendo ahora mismo discapacitados sensoriales y otros con problemas de comunicación. O sea, sordociegos totales tendremos ahora mismo, bueno, totales no, en algún grado tendremos, creo que son 13. El resto tienen algún otro problema de comunicación. El presidente de la ciudad ha visitado el stand a lo largo de esta mañana, una ocasión que desde Apastide se ha aprovechado para mostrarle cuáles son las sensaciones que viven en su día a día quienes sufren esta discapacidad. Y desde hoy una nueva actividad para los más pequeños ahora que ha concluido el periodo escolar, el Basket Summer Camp, que vuelven a ponerse de largo en nuestra ciudad. El octavo Basket Summer Camp ha comenzado este martes en el pabellón deportivo Campamor con 135 participantes. Aprenderán técnicas básicas de este deporte a la vez que se divierten con concursos y otras actividades. Hay como dos grandes partes. Una primera parte más basada en el trabajo de la técnica individual, de los fundamentos básicos, que son las finalizaciones, el bote, el pase, el tiro, también el trabajo de pies, muy importante el baloncesto. Eso lo vamos a trabajar con todos los grupos, los más pequeños a modo de juego y los más mayores pues ya en un trabajo más específico y más real. Luego una segunda parte, que son más de competiciones, de juego, que son concursos, porque hay que intentar que los chicos se vayan de aquí contentos a la vez que han aprendido, entonces hay que intentar buscar un equilibrio de actividades. El campus incluye cada año a entrenadores foráneos que aportan su amplia experiencia a la enseñanza del baloncesto. 5 entrenadores principales que coordinan al equipo de entrenadores auxiliares locales. Contamos con 5 entrenadores, 2 de ellos ya son veteranos, uno de ellos es Matías Cerdá, que viene de las Islas Baleares. También traemos a José González, que viene desde Islandia, que ha estado esta temporada entrenando en Islandia, repite por tercera vez. Luego tenemos 3 entrenadores catalanes, 2 de ellos han estado trabajando en la Federación Escocesa durante un montón de años, tienen mucha experiencia en tratar con equipos de formación. Y otro entrenador, Toni, viene también de Cataluña, viene de Tarragona, es director técnico de un club muy importante que hay allí y tiene bastante experiencia en el mundo del baloncesto. La organización trata de innovar cada año aportando nuevos enfoques y aspectos técnicos para que quienes repitan puedan incorporar diferentes técnicas. Bueno, pues la verdad que todos los años intentamos renovarnos, darle un enfoque diferente. Dentro del trabajo de técnica individual se ha hecho un enfoque a 2 detalles en concreto, que son los desbloqueos de la mano, en cuanto a las entradas a canasta, en cuanto al bote, el disasociar el bote de los pies, un trabajo muy específico. Y luego por las tardes hemos dado un vuelco al trabajo táctico y hemos pasado a darle más importancia a lo que es el trabajo de ocupación de espacio y cómo generar para el resto de los compañeros. El campus se desarrolla en horario de mañana de 9:30 a 1:30 en el Polideportivo Campamor, en el Mare Nostrum y en el Instituto Siete Colinas, y por las tardes en el Guillermo Molina de 6 a 8. El campus acaba el sábado con una jornada de puertas abiertas cuando se disputarán las finales de las liguillas y la entrega de trofeos. Llegados a este punto vamos como siempre a repasar la actualidad local, nacional e internacional en las ediciones digitales de media tarde.
Los dos acusados del crimen de Gufito niegan los hechos, pero dan versiones opuestas, lo cuenta el diario El Faro de Ceuta. Diario El Pueblo, el Ingesa trabaja ya en clarificar las actuales ayudas al desplazamiento. La Verdad de Ceuta, el Pleno celebra este jueves, la sesión resolutiva del mes. Ceuta al Día, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía denuncia que la ciudad debe 110.000 euros al hotel municipal que no paga por desconocer quién contrató. Perdón. Diario El País, Londres incluye a Gibraltar en su propuesta para el Brexit. El Santander paró con 13.000 millones de euros la sangría del Popular. Fotografía portada para el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en su comparecencia ayer en el Congreso de los Diputados. Diario El Mundo, el PSOE rechaza el referéndum, pero no que sus alcaldes voten, y Bárcenas exculpa a la dirección del PP y se faja con la oposición. 472, ahí lo ven, es el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de este 27 de junio. Temperaturas, la mínima de 21, la máxima de 31, vientos de poniente con cielos completamente despejados en la previsión meteorológica para las próximas horas. Vamos con los teléfonos de interés. El de emergencia es el 112, el 900-018-018, el de lucha contra el acoso escolar, y el 016, el de lucha contra el maltrato. Llegados a este punto nos tomamos un pequeño descanso, nada, un par de minutos y enseguida estamos aquí de nuevo, no se muevan. Continuamos 6:15 de la tarde, vamos a hablar en los próximos minutos de la televisión digital terrestre. Verán, en los últimos días habrán visto, escuchado noticias en relación a la TDT y sobre todo el camino que ha tomado, el camino finalmente de los juzgados. Como sabemos que es un tema árido, que es un tema complejo y que muchas veces no es sencillo entender, pues hemos sentado en nuestra mesa al que fuera gerente de esta casa durante muchísimos años. Don Manuel González Bolorino, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manolo, ¿qué está pasando? Bueno, esto está pasando, ya llevamos unos cuantos años que la verdad es que esto no lo entiende nadie, ¿no? No lo entiende nadie, puesto que esto es muy fácil, ¿no? La TDT en su momento salió a concurso, como todos sabemos, estuvo sometida a una serie de denuncias, en primera instancia se quedaron aquí, después se perdieron. En la situación que se encuentra actualmente es la siguiente. Ayer fue a declarar el representante de Ferrer y Cia a los juzgados porque se le interpuso una denuncia y tenemos conocimiento de lo que se dijo en la declaración del representante de Ferrer y Cia. Evidentemente, todo lo que dice pues demuestra que el procedimiento, cuando se le admitió al Faro el abrir el segundo sobre, pues fue evidentemente una infracción grave, puesto que no tenía la solvencia técnica, como reconoció allí en su declaración el representante de Ferrer y Cia, que no se dedicaba a la actividad, que eso era imposible, puesto que lo decía el pliego de condiciones, era muy claro en ese sentido, decía que
el concurso era para empresas que dedicaran al sector. Entonces, en la misma declaración se contrae ya por fin el Faro, Ferrerisía, dijo que no se dedicaban al sector, que nunca habían hecho televisión. Por lo tanto, ayer lo que intentaron fue farcear un poco, porque aquí de lo que se habla de falsedad de documento público donde está implicado todo un consejo de administración de Ferrerisía, no el representante, porque el representante presentó esa documentación diciendo que tenían esa solvencia técnica, después el objeto social tampoco lo tenía, o sea, no tenía absolutamente nada. Eso es el pasado, yo creo que los tribunales se pronunciarán en su momento, no solo por esa denuncia, sino porque también se presenta ahora otra que ya está, que va ya también, esa es más amplia, porque va con lo que está pasando actualmente, que es lo verdaderamente grave, ¿eh? Eso es muy grave, se ha demostrado ya, no ha podido seguir insistiendo en que tenía la solvencia, puesto que uno de los temas que me llamó mucho la atención es la declaración que hace el representante de Ferrerisía, Rafael Montero, es que desconocía que para puentear un poco los informes de los técnicos, porque ahí es donde está el quid de la cuestión de la primera etapa, para puentear los informes de la Secretaría General del Ayuntamiento. En ese momento, pues pidieron un informe externo que lo pidió Paco Márquez, porque el informe de la Secretaría General decía que no podía pasar al segundo sobre Ferrerisía. Entonces, lo que ya ayer declaró Rafael Montero y que decía que desconocía, vuelvo a repetir, era que 2 de los accionistas del Faro estaban vinculados a Cuatrecasa, que es la empresa que se le encarga. Cuatrecasa es un bufete de abogados a la que se le encarga el informe. Claro, que encima tiene vinculación con Olivencia. Faro, es más, uno de los fundadores de Cuatrecasa es Faro de Oro. Esos son los que hicieron el informe para puentear el informe que hizo la Secretaría General de la ciudad. Cuidado, eso es muy grave, ayer lo dijo. Lo que sucede es que ahora están echando para no incurrir en el tema de falsificación de documentos públicos, que eso supondría inhabilitar a esa empresa que ha engañado o ha intentado engañar a la ciudad. Entonces ahora intentan echar la culpa a una empresa que está muerta, que es Canal Ceuta, muerta desde el año 2000, no existía cuando se presentó eso. Y esa es, en base a eso dice que se pudieron presentar. Eso es en lo que se refiere a la primera etapa. Si quieres te digo lo que está sucediendo actualmente. Pues vamos con ello. Lo que está sucediendo actualmente es que hay dos programas que no salen a concurso. 2 programas donde ya dice la ley, no lo digo yo, ¿no? Que a petición de cualquier operador de televisión, la administración tiene la obligación de sacar a concurso los programas que tiene pendiente. ¿Qué sucede? Que eso no lo dice, lo dice ya el Tribunal Supremo. Hay jurisprudencia tanto en una sentencia contra la Comunidad Autónoma Andaluza como contra la vasca, con la del País Vasco. Eso está ahí. Ya se le ha mandado, se le pidió por escrito a Emilio Carreira, que a la vez es el presidente del Consejo de Administración de la Tele Pública. O sea, que ahora mismo hay un monopolio donde el presidente de ese monopolio, que es Emilio Carreira, es el que tiene que sacar los programas. Pero evidentemente lo que está haciendo es saltarse la ley, como acostumbra, porque este señor ya sabemos cómo va, es el portavoz del grupo del Partido Popular en el gobierno de la ciudad, es capaz de decirle cuando insulta a una diputada y decirle que es una hija de puta, después de decir que no lo ha dicho, cuando salió en todos los medios, es capaz de coger y decir que en el Partido Popular en su época había una irregularidad muy importante, que fue apartado en su época de la militancia del partido, sigue ahí. Claro, es que está sometiendo constantemente a un chantaje al presidente de la ciudad. Gobernar con 3 es muy complicado. Entonces aquí el único que está presionando y hace lo que le da la gana y manda en el ayuntamiento en contra de lo que está legislado es Emilio Carreira. También le viene muy bien. Es el que administra la publicidad y aparte es como he dicho anteriormente, el responsable de la tele pública. Si aquí no hay otro medio televisivo, a él le viene muy bien porque tiene la única televisión local que hay en Ceuta, la está administrando él. Por lo tanto, tiene ese monopolio que hay
en contra de lo que diga el Supremo, en contra de lo que diga cualquiera. O sea, este señor está sometiendo al Partido Popular a un chantaje constante. Y ese es el problema, no saca a concurso lo que ya ha dicho el Supremo, que a petición de cualquier operador lo tiene que sacar. Eso no significa que hubiese ganado. Hubiese ganado en la época que yo tenía responsabilidad en la tele, ya estoy jubilado, ya no. Pero evidentemente hay que seguir peleando para que la televisión más antigua de esta ciudad, que es esta casa, pues tenga la posibilidad de presentarse a ese concurso. Un concurso que ya se anunció, salió publicado, lo sacó Susana y Emilio Carreira, desde la Consejería de Medio Ambiente, que no sé lo que tiene que ver la Consejería de Medio Ambiente con las TDT, pero exigió tener esas competencias y Juan Viva, pues claro, no es lo mismo gobernar con 18 que con 13. Entonces, el que tiene las atribuciones. Hay 2 programas que son los que tienen que salir, deberían de salir 3, porque a Canal Sur se le cedió uno que no puede ser, legalmente no puede ser, porque los programas tienen que salir a concurso y se le cedió gentilmente. Entonces, en eso estamos, ya se está preparado con la renovacionariado, porque de todo hay que decirlo, esta cadena lo ha pasado muy mal, porque se ha enfrentado a un verdadero bicho, se ha enfrentado a un señor que nadie investiga nada, un señor que no tiene ningún patrimonio en Ceuta ya. Las 3 propiedades, la propiedad que ha tenido la ha vendido. Vendió la casa de Cervantes, vendió la casa del Rebellín, su familia vive fuera, que eso por lo visto, no, es que este señor es un señor que es diputado por Ceuta, portavoz del Partido Popular, y no tiene ni una sola casa, que vive de alquiler, y su familia la tiene toda fuera. Y eso lo vemos normal, es que ya estamos viendo todo normal. Este señor en Ceuta no tiene ningún arraigo. De hecho, a mí las personas que vienen de fuera y se quedan a vivir aquí, para mí son tan ceutíes como yo o más, que soy ceutí de 4 generaciones, ¿no? Pero este señor no, este señor ha venido aquí a ganar dinero, punto y pelota, y aquí no tiene absolutamente ninguna propiedad, y está haciendo y deshaciendo y presionando evidentemente, es el 13. Todos los gerentes de las sociedades que él tiene nos hemos quedado asombrados con los 1.500 euros de su vida, pero es que el resto de los gerentes que tiene, que dependen de Emilio Carreira, están en esos sueldos, 1.500 euros de subida en relación al capítulo de Ángel Vicesa del gerente Antonio Díaz, que de momento queda sobre la mesa a la espera de una especie de reglamento para baremar los sueldos de los gerentes de todas las sociedades municipales. Precisamente por eso que comentas, basándose, creo recordar a lo de memoria, en un informe plenario del 29 de abril. Sí, claro, pero yo no sé cómo se lleva un consejo de administración una propuesta, se propone eso. Bueno, pero hemos venido a hablar de la televisión. Hemos venido a hablar de la televisión, no nos desviemos. La situación que estamos ahora es en un contencioso que se le ha presentado a la ciudad, al presidente del Consejo de Administración de Radio Televisión Ceuta, que ya os digo, es Emilio, porque lo que no puede ser, y la oposición deberá de tomar carta en el asunto, pero no sé qué carta tomar en el asunto cuando hay una interpelación del Grupo Caballa en el último pleno, donde se le ha pasado por el arco del triunfo, como suele pasar con este señor. Bueno, señor, por llamarle de alguna manera, claro. Porque hay una cosa que sí hay que decir también, ¿no? Lo que no se pueden hacer son fraccionamientos de pago. Cuando tú vas cuando se va a publicitar o a sacar a concurso, que es lo que debería de hacerse con la publicidad, se tienen que tomar una serie de medidas. Por ejemplo, la solvencia de las empresas, ¿no? Aquí no sirve solamente, si tú estás hablando de, por ejemplo, 800.000 euros, que es lo que se lleva el Faro, se está llevando en pagos fraccionados de 2.000 y pico de euros, 7.000 euros, 8.000 euros, hasta 700 y pico, 800.000 euros, eso es un contrato mayor, muy mayor, y no sabemos cómo lo hace. La oposición planteó la interpelación, pero la planteó de cara a solucionar el grave problema que supondría para los distintos editores que hay en Ceuta de no tener la publicidad de la ciudad. Para que no haya despidos, pues fue la interpelación que llevó Caballa.
Estos señores lo hacen todo lo contrario. No sacan a concurso los programas de TDT que generarían puestos de trabajo. O sea, aquí esto es una paranoia que a ver si alguien me la puede explicar, porque para mi corta inteligencia no llega. Yo sé que no tengo la capacidad que tienen otras grandes pensadores que hay en esta ciudad, pero yo ya creo que estoy a la altura, que yo puedo estar a la altura ya de esa gente y cualquiera de la calle. No entendemos cómo no salen a concurso esos dos programas que hay, que si hay empresarios que quieren optar a eso, crearían puestos de trabajo. Es todo lo contrario. Te cierro el grifo, no te pago un tiempo y después te cierro otra vez, y si hablas mal de mí y dices algo que no me interesa... O sea, aquí no hay ningún medio que hable mal de Emilio Carreira. Es más, la última vez que salió en casi todas las cadenas nacionales, salió cuando ese insulto tan grave a una compañera diputada, el resto de los medios, algunos ni la habían escuchado, ni la habían visto, y habíamos estado todos allí. O sea, es que ante eso, ¿qué sucede? Que yo también entiendo ciertas posturas. Oye, es que me cierra el grifo y tengo que cerrar. Esa es la verdadera realidad de lo que está sucediendo aquí en Ceuta. Entonces esperamos novedades en próximas semanas. No, está judicializado, que yo sepa. O sea que... Bueno, pues seguiremos contándolo. Sí, pero vamos, que yo no tengo absolutamente ningún problema en hablar de esto con el máximo responsable y tan brillante que sabe tanto de esto, porque de esto, si es de la legislación y de cómo funciona la televisión, yo le doy 10.000 vueltas al presidente del Consejo de Administración de la tele. Tengo mucha más capacidad para hablar de eso y desde aquí digo que cuando quiera se siente conmigo a hablar de televisión. Pues dicho queda. De acuerdo. Lo que sucede es que el zorro cuidando gallinas es complicado. No va a venir seguro. Bueno, pues vámonos, hasta la próxima, seguimos en un par de minutos.
Como cada martes, y lo vamos a hacer por última vez antes del verano, porque, bueno, pues también ya les digo que vamos a meter este programa en la nevera durante un par de meses hasta septiembre. Como les digo, como cada martes vamos a abordar cuestiones relacionadas con la psique. En esta ocasión sobre algo que hemos hablado mucho, hemos oído hablar mucho de ello. Todos conocemos a alguien que la padece, pero no sabemos exactamente qué es la dislexia, qué es la diferencia de la dislalia, de otra serie de trastornos. Así que yo me callo y le cedemos la palabra a nuestra psicóloga de guardia, doña Julia Ferreras. Buenas tardes. Buenas tardes. Empecemos por la definición. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es un trastorno bastante común. Se enmarcan dentro de los trastornos del neurodesarrollo y no deja de ser una dificultad a la hora de leer o de aprender a leer. Se confunde mucho con el hablar y confundir palabras o cambiar palabras. Eso está dentro de la dislexia, sería otro de los síntomas de la dislexia, pero no es dislexia propiamente dicha, sería más dislalia. La dislexia es eso, es cuando empezamos a aprender a leer, de repente pues la profesora se da cuenta que cometemos errores bastante significativos y bastante curiosos, que van de eso, desde el invertir el orden de las sílabas hasta cuando ya somos un poco más mayores, omitir incluso palabras pequeñas. Por ejemplo, no sé, en un lugar de la Mancha, en un lugar La Mancha. Por ejemplo. Eso estaríamos leyendo. Exactamente, estamos leyendo. En la dislexia el problema se da a la hora de la lectura. Después tenemos la disgrafía, que es exactamente lo mismo, pero a la hora de escribir, la dislalia, que es a la hora de hablar. También se enmarcarían dentro de estos mismos trastornos la disfemia, que es lo que conocemos comúnmente como la tartamudez. Todos son trastornos similares, todos son trastornos que realmente no tienen una base neurológica, pero sí tienen una base en eso, en un retraso del neurodesarrollo, y además son trastornos que van a acompañar toda la vida. Es decir, el que es disléxico toda la vida. Disléxico forever, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver la dislexia? Porque muchas veces, hace algunos años un compañero tuyo de profesión me lo planteaba y yo nunca lo había visto desde esa perspectiva. Muchas veces se confunde la dislexia con los trastornos de hiperactividad, de atención, etcétera. Entiendo que se confunden porque hay un nexo en común. Realmente el único nexo que hay en común, como ocurre con otros muchos trastornos, es el que comparten algunos síntomas o se pueden confundir algunos síntomas con otros. En este caso la atención, es decir, el que la atención se pierde, pero no por los mismos motivos. Vamos, en el TDAH, en el trastorno por hiperactividad o déficit de atención, la atención se pierde de forma involuntaria. Es decir, el niño o el adulto ni siquiera es consciente de que ha perdido la atención. En la dislexia, la atención se pierde por aburrimiento, por cansancio. Es decir, lo que para nosotros es una tarea muy sencilla, hay que multiplicarla por 10 en un niño con dislexia. Esto hace que a los 2, 3, 5 minutos de estar leyendo se canse, se agote o se aburra y deje de leer, su mente se vaya a otro lugar. Con lo cual muchas veces de ahí entiendo que podemos dar lugar a otra confusión, porque eso precisamente siempre se le ha atribuido a los superdotados. Entiendo que mucha gente a lo mejor pensará que su hijo fracasa en el colegio, que se evade, como tú bien has dicho, porque puede llegar a pensar que es más inteligente de lo normal. Sí, se puede confundir tanto con una deficiencia en la inteligencia como con una inteligencia superior, y ni lo uno ni lo otro. Los niños con dislexia tienen la misma inteligencia que puede tener un niño normal. Dentro de niños con trastorno disléxico podemos encontrar niños con capacidades intelectuales superiores o niños con una deficiencia intelectual, pero exactamente igual que en una población sin el trastorno. Exactamente por lo mismo que hemos dicho antes, porque no se indaga un poco en por qué ese niño pierde el hilo. De todas formas, el confundirlo con capacidades intelectuales por encima de la media no suele durar mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando que existe un problema a la hora de aprender la lectura desde la base, es decir, a la hora de aprender la lectura en lo básico. A medida que se va creciendo, el problema se va agravando, porque si no sabemos leer o no podemos leer de una manera fluida y de una manera
normalizada, a la larga eso va a traer problemas en la comprensión lectora. Es decir, son niños que para estudiarse un tema cuando son un poquito más mayores les va a costar mucho más que a un niño que no tenga este trastorno. Pero repito, no porque sean menos inteligentes, sino porque tienen un problema a la hora de leer, porque tienen que volver a leer la misma frase 3 o 4 veces para poder encontrarle un significado, por ejemplo. Es como si estuvieran corriendo con sacos de cemento en el tobillo. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy sencillo. Es como si a ti ahora mismo te meten en una clase de chino. Una clase de chino, pero que esté en cuarto o quinto. Te quedas allí más perdido que... Por intentarlo puedes intentarlo, y si le pones mucho esfuerzo... Llegarás a entender algo. Algo sacas. Claro. Pero imagínate, además, súmale toda esa frustración, toda esa de tú estar intentándolo, pero no llegar. Pero no llegas porque no seas inteligente, no llegas porque no entiendes lo que estás leyendo, no entiendes lo que te están plantando delante. De hecho, bueno, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que todo trastorno seguramente tiene algún rostro visible que lo encabece. Bueno, pues, por ejemplo, creo que Albert Einstein era disléxico. Eso te iba a comentar, es que me la has robado. Les prometo que no estaba preparado, lo único que estaba preparado era el tema. Pero hay grandes celebridades que han sido y que son disléxicas. Hay personas disléxicas con una gran carrera profesional, con una carrera profesional exitosa. No tiene nada que ver. ¿Exige más esfuerzo? Por supuesto. ¿Imposibilita el llegar hacia donde el niño quiera? No, para nada. La muestra la tenemos con Einstein, por ejemplo, era disléxico. Dice la historia que era disléxico. Creo que David Beckham también lo era. Ay, ya no llego, visto, ni me pierde. Hombre, evidentemente comparar desde el punto de vista del intelecto a Beckham con... Bueno, evidentemente no hay comparación, pero a la hora de tratar a un niño con dislexia, que como hemos comentado muchas veces, cualquier trastorno siempre va a tener un trasfondo en el niño en cuanto a su estado de ánimo, en cuanto a lo que es la autoestima, en cuanto a lo que es incluso eso, ansiedad o un trastorno depresivo, por no comprenderlo. A lo mejor ponerle el ejemplo de que Albert Einstein era disléxico, pues no cala en ese niño. Pero ponerle el ejemplo de que David Beckham era disléxico... Creo que David Beckham lo era. Bueno, era no, perdón. Lo es, efectivamente. Sí, es que con el fútbol pasa eso, es un automatismo, ¿no? Siempre confundimos el año pasado con hace 15 días, porque confundimos año con temporada y hablamos de una persona en pasado cuando ha colgado las botas. Afortunadamente Beckham sigue y esperemos que por muchísimos años, ¿no? Sí, sí. Porque además tiene pinta de ser un tío bastante... un tío excelente, ¿no? Decíamos, Beckham puede ser bastante indicativo para un pequeño o cualquier jugador de fútbol en ese sentido, para un pequeño de que lo que a él le pasa no está solo. No está solo, que evidentemente hay mucho, de hecho ya digo, es un trastorno bastante común, no se conoce exactamente bien la epidemiología, pero ronda el 5 o 10% de la población, es decir, un porcentaje bastante alto. Y plantearle al niño que alguien que es muy conocido para él y que él considera una persona de éxito sufre el mismo trastorno y eso no le ha impedido llegar hasta donde quiere llegar, pues puede ser un buen indicativo. Cuando el niño es más mayor y se le plantea la dicotomía estudiar o no voy a poder o no voy a... Sí tenemos que recurrir a ilustre un poquito más acorde a lo que está mal. De acuerdo. Yo... tengo ahora mismo en mente a dos políticos que han sido muy conocidos en este país, son muy conocidos en este país, que creo que plantean algún tipo de, no sé si de dislexia, de dislalia, por algún tipo de discurso enrevesado por aquello de... y vamos a excusar ahora a Rajoy con la dislexia. Uno es precisamente... No, yo no estoy hablando de la gestión, pero... una de esas personas, Mariano Rajoy, otra al que también se le achacaba, no hay nada que achacar, porque eso no lo hace ni mejor ni peor, era al expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez. No sé si es cierto que una persona cuando pasa muchas horas hablando, y a fin de cuentas parte de la política de un presidente del gobierno, de un presidente de la Junta de Andalucía, es hablar, bueno, pues es lógico que en algún momento te quedes en fuera de juego. Pero no sé si por la capacidad de discurso de alguien se puede llegar a dictaminar tan alegremente, como se ha hecho, por cierto, insisto, no entro en las simpatías o en la capacidad de gestión de uno o de otro, que Rajoy o Chávez u otros políticos hayan podido, o sean disléxicos. Hombre, cada uno es libre de hacer el diagnóstico que quiera, que sea fiable o que tenga validez. Porque es que en este país, insisto, todo el mundo tenemos un psicólogo, un presidente del gobierno, un ministro, un médico, un entrenador de fútbol, todo lo llevamos dentro, ¿no?
Después ninguno somos, ¿no? Pero casi ninguno somos ninguna de estas cosas, pero... Hombre, que ya te digo, que sea un diagnóstico fiable y que tenga validez, yo no me atrevería a hacer tan a la ligera. Lo puedes dejar como un... Existe una posibilidad de que la incoherencia... Y menciono a estas dos personas porque precisamente en el debate público durante muchos años siempre estaba el chistecito de la dislexia. Acuérdense aquel personaje de Los muñecos del Guiñol de Manuel Chávez que confundía las palabras, decía andazulía, de Rajoy también se dice lo mismo. Que bueno, que yo creo que ni los hace mejores ni los incapacita más que sus propios méritos o defectos, vamos. No, es que no, como tú bien has dicho, una cosa es entrar dentro de la gestión política, que no me voy a poner a hablar de política. No, por supuesto. Y otra cosa es de hablar del trastorno. ¿Se puede realizar un diagnóstico simplemente por un discurso de una persona ante unas cámaras, además en un ambiente estresante como puede ser una moción de censura, por ejemplo? No. O sea, para mí no tiene ninguna fiabilidad ni tiene ninguna validez. Que se puede dejar como es un posible... Claro, como puede ser posible otras muchas cosas. Es que por esa regla de 3 podíamos decir que había consumido estupefacientes antes. No, claro. Es que tener un discurso errático puede ser motivado por muchas causas diferentes. No solo tiene por qué ser producto de una dislexia. Puede ser producto de un cansancio. Hablamos de, por ejemplo, el presidente del gobierno, me da igual que quién sea, yo creo que no duerme más de 4 o 5 horas al día. Puede ser cansancio, puede ser estrés, puede ser, bueno, ya indicativo de trastornos de ansiedad. Ya estuvimos hablando de la depresión la semana pasada y vimos que existía a nivel cognitivo un mermamiento bastante importante, es decir, que las capacidades cognitivas están bastante mermadas, por lo tanto el discurso tampoco va a ser ni tan fluido ni tan coherente como el de una persona que no padezca el trastorno. Es decir, tenemos que diferenciar, además que ya hemos dicho que la dislexia, aunque tiene su reflejo en el día a día o en el discurso de esa persona, la dislexia no deja de ser un trastorno de la lectura. Es decir, que para poder por eso lo digo. Para poder evaluar o diagnosticar a una persona con un trastorno disléxico o una dislexia, es necesario realizar pruebas de lectoescritura. No vale simplemente con que esa persona hable delante tuya y en consulta, venga, háblame, discurso espontáneo... Este es disléxico, no, es mucho más serio. No, existen unas pruebas detrás que están validadas y unas pruebas que sí dan un diagnóstico fiable. Ahora que lo podemos dejar, que como tú bien has dicho, España está llena de psicólogos, de abogados, de... El cuñadismo nacional. Exactamente. Sí, pues, ¿que es una posibilidad? Bueno, sí, pero como otras tantas. No, yo no te voy a garantizar que Mariano Rajoy tenga dislexia. No, y además creo que es algo que sería incluso hasta irrelevante. No, es que no tiene nada que ver, es que como he dicho, además sería incompatible con lo que acabo de decir, que personas con una carrera exitosa... Estamos hablando de la segunda autoridad del Estado, a fin de cuentas. No, y ya no solo eso, estamos hablando de una persona con una de las oposiciones más duras. Sí, que registrado exactamente, con una plaza, una de las oposiciones más duras que existen. Dicen que es la más exigente. Pues realmente si tiene dislexia o no tiene dislexia es irrelevante. No, como todavía has dicho, eso no implica buena o mala gestión. No tiene nada que ver. Evidentemente, como todo el que entra en la cocina, bueno, pues le saldrán unos platos mejores y otros peores. En fin, doña Julia, feliz verano. Ya está de menos. Bueno, creo que hay unas cositas estas que se llaman chiringuitos y eso. Sí, hay. Aceptamos invitaciones. Seguimos en un par de minutos.
Y dentro de poco más de 15 días se celebrará una de las festividades más arraigadas en nuestra ciudad, como es la Virgen del Carmen, la patrona de los mares. Ya habrá tiempo de hablar de ello, pero sepan que ya empiezan a organizarse una serie de eventos como el que, por ejemplo, la Federación de Petanca de Ceuta va a llevar mañana a cabo, creo que efectivamente, en el Club de Petanca Los Rosales, para hablar en un par de minutos, que es lo que tenemos justo de tiempo. De ello tenemos aquí a un miembro de la Federación Ceuta de Petanca, don Juan de Dios Cazorla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, Juanjo, perdona que te corrija. Lo organiza Corresponsal Juvenil de Santiago Apóstol. Vale, yo lo que pasa que la Federación de Petanca... Me remito al cartel, que lo ponen de ustedes. Sí. Bueno, en fin. El Corresponsal Juvenil de Santiago Apóstol. Mañana, desde las 10 de la mañana, en el Club de Petanca de los Rosales. Exactamente. ¿Y cuántas personas van a participar? Hoy, ahora mismo inscritos, tenemos 75 jugadores. Jóvenes de 30 años hacia abajo. Mañana yo creo que puedo llegar, si Dios quiere y sale todo bien, a los 80 o 100 participantes. Puede ser un gran éxito, incluido con lo que estamos haciendo ahora mismo, inscritos, es un gran éxito que haya esos participantes, la verdad. Sí, porque mañana incluso es un día laborable. Claro, sobre todo libre para los jóvenes, pero laborable para los mayores. Bueno, y algunos de los jóvenes habrá que tenga algo que hacer. Oye, Juan, de esto de la petanca, ¿qué es lo que tiene? Que hace poco estaba por aquí... nuestra flamante subcampeona de España, Patrocinio, y le preguntamos qué es lo que tiene. Hombre, ella decía que lleva muchos años con esto, cosa que es cierta. Tú tampoco, hombre, no llevas tanto tiempo, pero tú tampoco llevas 2 días en esto. Hombre, yo desde los 5 años hasta los 18 años he estado jugando a la petanca. A mí, a los 19 años, un problema que tuve en la muñeca, me echó un poquito para atrás, me dediqué a estudiar y dejé la petanca. Yo la petanca lo viví de mis venas. Es más, en mi propia calle hay un club de petanca. General Carvajal. Claro, General Carvajal, que eso ha sido mi casa y mi padre, el deporte, como es Antonio León Andreu. Ajá, el actual presidente de la Federación de Petanca. Efectivamente. Juan de, yo sé que tú eres una persona que organiza muchas cosas ahora de cara a la Virgen del Carmen, que como digo es el 16 de julio, pero tanto tú como otras entidades hacéis varios torneos. ¿Lo próximo que tenéis pensado? El 9º torneo de fútbol sala Virgen del Carmen. Ajá, ¿qué va a ser cuándo? El 10, 11 y 12 de julio, el Polideportivo Antonio Campamor. Después tenemos el día 13 una jornada deportiva de fútbol sala, que vamos a hacer una pequeña gincana de fútbol sala. El 14 y el 15 estaremos en las asociaciones de la Feria de Asociaciones Juveniles, haciendo actividades como carrera de saco, carrera de cuchara, para todos los jóvenes que quieran participar. Y el 16 es el día especial para nosotros, que claro, es el día que sale la misma. Bueno, pues ya habrá tiempo de hablar de todo eso y por supuesto del día 16 de julio. Don Juan de Dios, que vaya bien. Muchísimas gracias y desde aquí invitamos a todos los jóvenes que todavía hay sitio y a todas las personas que quieran acudir mañana, que va a ser un evento muy bonito porque va a haber gente veterana, como en mi caso, va a haber gente campeones de España y gente que está vinculada a la petanca y jóvenes que futuramente puedan jugar en este gran deporte. Seguro que sí. Recuerden, desde las 10 de la mañana en el Club de Petanca de Los Rosales y desde las 8 de la tarde de hoy, Laura Ortiz les va a contar la mejor crónica informativa, así que no se la pierdan. Volvemos mañana a partir de las 6 de la tarde. Sean felices.